Muy buen día tengan todos ustedes. He querido volver a iniciar los cursos que estamos haciendo de estudios bíblicos. Vamos a hacer un pare con los estudios que llevaba sobre la oración y el Espíritu Santo, porque hemos iniciado unos estudios con el pastor Abraham Peña sobre la carta o epístola o libro a los romanos. Créanme que en mis 29 años de cristiana he estudiado muchísimo esta carta, he leído muchísimas veces la carta a los romanos, pero realmente no había tenido un estudio tan profundo como este. Quise entonces compartir con las personas a las cuales les he estado enviando estas enseñanzas, y los invito a que no solamente lo escuchen, tengan a su mano la Biblia, ojalá puedan tomar apuntes. Trataré de hacerlo pues lo más conciso posible. Créanme, el estudio es mucho más amplio, pero voy a hacerlo un poco más conciso a fin de que ustedes puedan entender lo básico, y si quieren pueden buscar esos estudios en la página de la iglesia y poder ahondar más en ellos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con el estudio de la epístola de los romanos. Esta es la lección número 1. Primero, en números romanos. Introducción. La carta a los romanos fue escrita por Pablo, o sea, el apóstol Pablo, quien había sido un perseguidor de la iglesia. Su nombre en hebreo era Saulo y en griego Pablo. Y como él fue llamado por Jesucristo como apóstol a los gentiles, cambió su nombre del hebreo al griego, quedando Pablo. Romanos fue escrito entre el año 56 y 58 después de Cristo, cuando Pablo estaba terminando su tercer viaje y se encontraba en Corinto. ¿Cómo llegó el evangelio a los romanos? Muy seguramente en el día de Pentecostés algunas personas que vivían en Roma se encontraban en Jerusalén y fueron llenos del Espíritu Santo, y al llegar nuevamente a Roma iniciaron la predicación del evangelio en este lugar. Esto nos muestra por qué cuando Pablo llega a Roma ya había una iglesia constituida. Roma fue fundada en el año 753 a.C. Ustedes lo pueden buscar en cualquier libro de historia. Y en la época que estuvo allí, que fue más o menos en los años 50 del 57 al 60 más o menos, cuando estuvo allí Pablo estaba gobernando Nerón. Teológicamente hablando, la epístola a Romanos es la más importante de todas las epístolas encontradas en la Biblia, y es la más larga de las epístolas que escribe Pablo. Tiene 4 puntos importantes que es necesario que nosotros los podamos estudiar. Primero, la Reforma Protestante se inició cuando Martín Lutero comprendió esta epístola a los romanos, sobre todo el versículo 1 el capítulo 1, versículo 17. Y luego el 31 de octubre de 1517 coloca en las puertas de la Catedral de Wittenberg las 95 tesis que contradecían la doctrina católica romana. Segundo, Juan Wesley se convirtió al Evangelio en Londres leyendo el comentario de Martín Lutero. Tercero, Juan Calvino escribió: cuando alguno comprende la epístola de los romanos, tiene la puerta abierta a toda la Biblia. Cuarto, este libro nos habla de la condenación del hombre bajo el pecado. Habla del pecado también, y nos habla también de la salvación de nuestras almas creyendo en el nombre de Jesucristo. Romanos lo podemos estudiar a través de 11 preguntas que se irán resolviendo a medida que avancemos en el estudio. Estas preguntas son: primero, ¿cuál es el tema de la carta? Respuesta: el Evangelio de Jesucristo es el Evangelio de Jesucristo. Esto lo encontramos en Romanos 1:1. Dice:
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. En Romanos 1:9 nos dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. En Romanos 1:15 vemos, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. En Romanos 1:16 al 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Este es el versículo que Martín Lutero leyó y le fue revelado del Señor como el Evangelio no es por obras, sino por gracia del Señor. Segundo, ¿qué es el Evangelio? Respuesta, son las buenas nuevas de salvación que Dios nos envía a través de Jesucristo. Tercero, ¿por qué necesitan los hombres el Evangelio? Eso lo podemos ver en Romanos desde el capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, versículo 20. Para no hacer largo este audio, yo les sugiero que por favor ustedes leen y estudien estos capítulos en sus Biblias. La respuesta a esta pregunta, ¿por qué necesitan los hombres el Evangelio? Podemos resumirla en Romanos 3, que dice, como está escrito, no hay ningún justo ni aun uno. O sea, porque el hombre está perdido. Nacemos bajo maldición. Cuarto, ¿cómo pueden los pecadores ser justificados ante Dios? Respuesta, creyendo en Jesucristo como el Hijo de Dios, quien vino a salvarnos a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Eso lo encontramos en Romanos 3, del 21 al 23. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que en Él creen, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí nos está mostrando, ¿sí?, que dice que aparte de la ley, o sea, de la ley que el Señor dio a su pueblo judío, en este tiempo, o sea, en el Nuevo Testamento, esa ley que había sido testificada en el Antiguo Testamento, porque muchos profetas hablaron de la ley, ahora se manifestó la justicia de Dios, o sea, Dios hace justicia de todas maneras, pero por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros siendo pecadores, cuando nosotros creemos en el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario y que Él recibió en su cuerpo todo el castigo que nosotros merecíamos a fin de hacernos libres, y si recibimos esto por fe, creyéndolo con nuestro corazón, somos salvos. Quinta pregunta, ¿concuerda el Evangelio con el Antiguo Testamento? Respuesta, sí. Abraham es el mejor ejemplo de un hombre de fe. Abraham no fue salvo antes de la ley. Vemos en Romanos, eso lo vemos en Romanos 4 del 1 al 25. Igualmente, como es un capítulo completo, entonces yo solamente voy a colocar acá un versículo, pero es necesario que ustedes lo puedan ver en su Biblia, ¿sí? Todo el capítulo de Romanos 4, donde nos habla que Abraham nunca hizo obras para ser salvo. Es más, él fue salvo antes de que se diera la ley. Y dice que esa fe que él tuvo le fue contada por justicia. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse,
pero no para con Dios, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Sexto, ¿cuáles son los beneficios de la justificación en la vida del creyente? Entonces, el primer beneficio cuando nosotros somos justificados por Dios, entonces dice que tenemos paz para con Dios. Eso lo vemos en Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, tenemos entrada por la fe a la gracia. La gracia es el regalo del Señor. Dice en Romanos 5:2, porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Séptimo, ¿la salvación por gracia permite que el creyente pueda ser salvo? No. Tenemos que, estamos en la gracia, pero tenemos que vivir una vida de santidad. No tenemos licencia para pecar. En Romanos 6:1 al 23 dice, esto sí se los voy a leer completo. Entonces nos dice así, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hago énfasis en este versículo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o sea, nuestra vieja naturaleza, nuestra naturaleza carnal, fue crucificada juntamente con Jesucristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, ¿sí? A fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, que nuestra vieja naturaleza pecaminosa tiene que ser destruida. ¿En dónde? En la cruz del Calvario, para que así no sirvamos más al pecado. ¿Y cómo destruimos esa naturaleza pecaminosa? Pues a través del Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a llevar una vida de santidad. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces acá lo que nos está diciendo es que cuando nosotros llegamos a Jesucristo, morimos a esa naturaleza carnal, o sea, ya aborrecemos el pecado, ya no queremos seguir pecando. Pecamos porque es imposible ser perfectos en esta tierra, pero no pecamos premeditadamente. Y cuando pecamos tenemos al Espíritu Santo que nos recuerda en nuestro corazón que estamos pecando y tenemos la oportunidad de pedir perdón y volver a quedar a paz con Dios. Eso es llevar una vida de santidad. En el versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado
como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros antes presentábamos nuestros miembros para el pecado. ¿Cómo los presentamos? Presentábamos nuestra lengua para hablar mal de la gente, para humillar, para ofender, para decir mentiras. Presentábamos nuestros ojos para ver cosas que no agradan a Dios. Presentábamos nuestros oídos para escuchar cosas que no son de la boca de Dios, sino cosas que muchas veces dañan. Y así hay muchas personas que presentan sus miembros para intoxicarlos con la droga, con el alcohol. Muchos hombres y mujeres que presentan sus cuerpos para el pecado. Entonces el Señor ya nos salvó de eso, ya nos sacó de eso, y ahora estos mismos miembros ya santificados tienen que ser presentados al Señor para que Él a través de nosotros sea instrumento de amor. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Acuérdese, nos lo decía anteriormente, que ya no es que la ley ya no exista, la ley sigue existiendo porque todavía en nuestro corazón no matamos, sabemos que matar es un pecado, que adulterar es un pecado, ¿sí? Pero todo eso ya el Señor Jesucristo lo llevó en la cruz del Calvario y nos hace nuevas criaturas una vez que nosotros le recibimos, y en el momento que nosotros somos salvos, ya nosotros empezamos a renunciar a todas esas cosas, y en el momento que resbalamos, caemos en algún pecado. No es esa la palabra que usa la Biblia, porque para la Biblia todos los pecados son iguales, pero digámoslo así, caemos en un pecado pequeño, mediano o grande, siempre sabemos que el Señor está ahí para restablecer. Cuando nosotros nos arrepentimos, se restablece la comunión y podemos llevar una vida en santidad. Vamos a seguir en el versículo 15, el título que está ahí en la Biblia dice: siervos de la justicia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora santificación, y ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Era lo que les estaba diciendo. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. O sea, muerte espiritual, y muerte espiritual quiere decir condenación eterna. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Octava pregunta: ¿cuál es la relación con respecto a la ley? Respuesta: el creyente está sujeto a la ley. No está sujeto a la ley ni a las normas o leyes obligatorias de la ley judía. Ahora le pertenezco a Cristo y soy libre de todas estas cosas, pero no podemos infringir la ley moral. Esa continúa vigente. O sea, la ley que ya no nos imponen son
todos estos sacrificios que los judíos tenían que hacer, todos estos ofrendas por el pecado, ofrendas por la paz, todo esto ya no lo tenemos que hacer, pero la ley moral, esa la continuamos. Entonces, como dice en Romanos 1 del 7 al 25, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, o sea, con los judíos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que en vida del marido si se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, ¿sí? A todos esos ordenanzas y mandamientos que hay en el Antiguo Testamento, dice, mediante el cuerpo de Cristo, porque Jesucristo murió, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Esto es muy importante, ¿no? Hay de pronto muchas religiones que no hablan sino de la muerte de Cristo, la muerte de Cristo y la muerte de Cristo, pero es que Cristo no se quedó muerto, Cristo resucitó y por eso nosotros también podemos resucitar con Él. Versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La letra, pues, es la ley. Esa fue escrita en tablas de piedra, pero esta nueva ley de la gracia está escrita en nuestros corazones. El título dice ahí, el pecado que mora en mí. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, la ley no nos salva, pero la ley fue creada por el Señor, fue dada a su pueblo para que entendiera la gente que era pecado, porque antes la gente, por decir algo, ustedes recuerdan que tenían muchas esposas, que habían muchas muertes, digamos asesinatos y todo, y lo hacían sin ley, no tenían la ley, pero eso no los eximía de la justicia de Dios, y por esa razón, entonces el Señor desde el Antiguo Testamento dio como herramienta la fe para poder ser salvos, nunca las obras ni nunca la ley. 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Nosotros conocemos el pecado porque la ley no lo dice. Por ejemplo, como el ejemplo que nos da, ¿sí? Yo no sabría qué es codicia si la ley no me dijera no codiciarás. Y así con cada uno de los mandamientos. Pero cuando la ley se me presentó o se le presentó al pueblo de Israel, entonces lo que se produce en el corazón del hombre es todo lo prohibido es lo que a mí me gusta. Y eso es lo que la humanidad y lo que en la humanidad entera estaba metida antes de que llegara el Señor Jesucristo. A todo el mundo le gusta pecar porque el pecado es fácil, porque el pecado nos produce placer. Entonces, eso fue lo que la ley vino a mostrarnos, que había pecado, porque antes de la ley no se conocía que había pecado. 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí.
Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué nos está diciendo acá? Nos está diciendo que antes las personas no sabían que eso era pecado. Cuando se dio la ley, entonces la gente empezó a anhelar ese pecado porque ya era algo prohibido, ¿sí? Y ese pecado producía muerte, pero esa muerte es muerte espiritual, no muerte, pues también la muerte física, porque si vemos cuando Adán y Eva vivían en santidad y vivían en el paraíso, ellos tenían hasta ese momento no solamente el alma era eterna, sino también su vida era eterna. Pero en el momento que entró el pecado, el Señor tuvo que quitar esa eternidad del cuerpo, aunque el alma sí es eterna, el cuerpo no. ¿Por qué? Porque imagínense que Adán y Eva lo que trajeron fue muerte, enfermedad, tristeza. Imagínense si nos da el Señor esa eternidad del cuerpo, toda una eternidad sufriendo. Entonces, por eso el Señor ideó la forma de salvarnos a través de la muerte de su Hijo Jesucristo, que Él llevase nuestros pecados, así nos hiciera libres a nosotros. Y aunque nosotros los cristianos, o sea, los que amamos a Dios, los que nos rendimos a Él, en algún momento dormiremos, porque la Biblia no habla de que nosotros morimos, sino los cristianos dormimos y vamos a la presencia del Señor. Los que no reciben a Cristo, los que no rinden sus vidas a Cristo, simplemente ellos sí mueren porque aparte de que, digamos, su cuerpo queda sin vida, queda separado del alma, también luego su alma queda separada de Dios y va a las tinieblas. Bueno, 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces aquí Pablo nos muestra que nosotros de todas maneras, como cristianos, como hijos de Dios, a veces el pecado aflora en nuestro corazón, aflora en nuestra vida. Y él descubre que es que aparte de la ley que nos está mostrando el pecado, está la ley del pecado. Esa es la ley que mora en nosotros, porque nosotros de todas maneras seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa, pero también tenemos la naturaleza que nos da Dios en el momento de recibir a Jesucristo, que es la naturaleza divina. Y a veces hay como mucho, o sea, si uno alimenta más la naturaleza pecaminosa, ¿cómo lo alimentamos? La naturaleza pecaminosa se alimenta fácil. Frente a un televisor, tú
ya ves publicidad donde pues se presentan cosas pasadas de tono, porque cada día se está llegando más a la, digamos, a volver malo lo que era bueno y a volver bueno lo que era malo. Vemos que en este tiempo se está aprobando el aborto como algo bueno, se está aprobando la unión entre el mismo sexo y se ve como algo bueno, pero no es bueno. A los ojos de Dios es malo. Entonces, ¿qué pasa? En las personas que no tienen al Espíritu Santo, ese pecado lo seguirá arrastrando hasta la muerte eterna. En el caso de nosotros, como hijos de Dios, si nosotros damos rienda suelta a alimentar nuestra naturaleza pecaminosa que todavía continúa en nosotros, podemos separarnos de Dios. Y es por eso necesario que nosotros nos alimentemos nuestra naturaleza divina. ¿Cómo la alimentamos? Pues primero que todo con la comunión con Dios, con la oración, con el estudio de la palabra y pues con el cambio de nuestra vida, o sea, con el arrepentimiento de nuestras malas acciones. Aquí dice Pablo en el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios. Mire la conclusión a la que llega Pablo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la carne sirvo a la ley de Dios, mas yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, si en nuestra mente, si llenamos nuestra mente, nuestro corazón de las cosas de Dios, es posible poder llevar una vida en santidad y aplacar el pecado en nosotros. La novena pregunta dice, ¿cómo es capacitado el cristiano para vivir en santidad? Dios nos da el Espíritu Santo quien nos ayuda a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso lo vemos en Romanos 8 del 1 al 39. Este es bastante larguito, vamos a leerlo y tratar de explicar algunas cosas. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjese que aquí no dice que no hay ninguna condenación para toda la gente, dice que los que están en Cristo Jesús, o sea, los que lo han recibido, y los que no andan conforme al mundo, a las cosas del mundo, sino los que andan conforme a lo que el Espíritu Santo nos muestra mediante su palabra. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por eso es tan diferente hablar con una persona, digamos, carnal, que con una persona espiritual. La persona carnal siempre te va a hablar de la moda, de los chismes de la farándula, de las novelas, de la televisión, de las noticias boom, mientras que los espirituales te van a hablar de que somos pecadores, de que necesitamos rendirnos a Cristo, de que tenemos que llevar una vida santa, de que tenemos que ir avanzando cada día más en el área espiritual a fin de ser perfeccionados por Dios y que vamos a tener vida eterna, vamos a estar con el Señor el día que partamos con Él. Dice el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Uno no puede decir que es cristiano si el Espíritu de Dios, o el Espíritu de Cristo, o el Espíritu Santo no mora en nosotros. Si nosotros no nos agradamos con las cosas de Dios, es porque no mora el Espíritu Santo en nosotros. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Eso quiere decir que nosotros vamos a resucitar. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces vale la pena preguntarse, ¿yo soy guiada por el Espíritu de Dios? ¿Todo lo que yo hago lo pongo en manos de Dios? ¿Lo oro, le pido al Señor que me guíe? Porque si yo no hago eso, si todo lo sigo haciendo en mis fuerzas, en mi sabiduría y no tomo a Dios en cuenta, no soy hija de Dios. Dice el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Ese Abba es papito, por eso es que nosotros hablamos de nuestro papito Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, el Espíritu, este Espíritu que vemos primero es con mayúsculas, es el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo mismo nos da testimonio a nuestro espíritu, que ese es con E minúscula, de que somos hijos de Dios. Si nosotros tenemos duda en nuestro corazón de que somos hijos de Dios, es porque muy seguramente no somos hijos de Dios. Pero si nosotros tenemos la certeza de que estamos caminando de acuerdo a como el Señor quiere, pues entonces somos hijos de Dios. Dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Fíjate que aquí nos habla de que nosotros padecemos juntamente con Cristo. Mucha gente, en muchas iglesias de doctrina falsa, llevan un mensaje medio cristiano. No hablan sino de las bendiciones de Cristo y hablan de que Jesucristo, que si tú llegas a Jesucristo, Él te va a dar una mejor casa, que si vas a tener plata, prosperidad y todo. Esto no es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo nos da la salvación, pero también tendremos aflicciones, también tenemos aflicciones. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nosotros tenemos momentos difíciles en cualquier área de nuestra vida, pero nada de lo que nos pueda suceder aquí en la tierra se puede comparar a lo que nos espera en el cielo. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino a causa del que la sujetó en esperanza. O sea, la creación de Dios, lo que vemos, los árboles, los animales, también fueron sujetadas a maldición. ¿Por qué? Por causa del pecado del hombre. Pero asimismo como nosotros, los hijos de Dios, vamos a ser resucitados para ir a vida eterna con el Señor, también la creación va a ser renovada. Es lo que estamos esperando, ¿sí? Que la creación sea renovada, que ya los animales, como dice la palabra de Dios en Isaías,
ya pueda convivir el cabrito con el león, la osa con la serpiente, y no va a haber ningún problema, nadie se va a comer a nadie, y asimismo la raza humana va a ser perfeccionada. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Vemos cómo se están presentando terremotos, cómo se están presentando los volcanes están en erupción y cada día se están haciendo más frecuentes. Los terremotos han existido siempre, pero es que ahora prácticamente en un día hay terremotos o al menos temblores de tierra en diferentes partes y terremotos muy seguidos. Dice, y no solo ella, o sea, no solo la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? O sea, nuestra esperanza es la fe que tenemos en Cristo Jesús, en la resurrección de Cristo Jesús. La palabra de Dios se tiene que tomar por fe, y eso, ese es la piedrita en el zapato para mucha gente. La gente quiere ver las cosas de Dios. Quieren que Dios se les presente en persona para decirles, mire, yo los voy a salvar. No, todo lo que el Señor nos lo dice a través primero de Jesucristo, quien vino a la tierra a hablarnos de la salvación, y esas palabras que Él habló quedaron en la palabra de Dios, o sea, la Biblia, y nosotros todo lo recibimos por fe, ¿sí? Si no lo recibiéramos por fe, entonces no podríamos decir que somos salvos por fe, como Abraham, sino que seríamos salvos por lo que vemos, y ahí ya la fe no opera. Dice en el 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esto aquí lo que nos está diciendo es que muchas veces nosotros no sabemos ni cómo orar, pero el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, Él intercede por nosotros y Él es el que nos lleva a orar de la forma que le agrada al Señor y de la forma que nosotros vamos a tener una perfecta comunión con Él. Y Él dice que Él escudriña los corazones. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Y sabe cuál es? Dios, el Padre, escudriña nuestros corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, ¿sí? Conforme a la voluntad de Dios, intercede por todos los santos. O sea, no se preocupen, no digan yo no sé orar. Permítale al Espíritu Santo que a través de ustedes ore, que a través de ustedes clame. Permítale que, o sea, cuando ustedes empiezan a conocer la Biblia, el Espíritu Santo empieza a orar y a tomar su mente y su corazón según la palabra de Dios para orar correctamente. El título nos dice, más que vencedores. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, todo lo que nosotros como cristianos nos suceda, no debemos pensar, ay, es que somos malditos, ay, es que porque a mí, ay, no, todas las cosas nos ayudan a bien. Dice en el 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si Dios nos justifica, ¿quién nos va a nosotros a incriminar de pecado si Dios es el que nos justifica? ¿Quién es el que nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El juicio lo va a hacer Jesucristo, el juicio del gran trono blanco, cuando todos los que murieron sin Cristo vuelvan a revivir, pero para recibir la condenación. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos y amigos, la vida en Cristo no es fácil. La vida en Cristo recibimos rechazos, recibimos odios, no nos aceptan en muchas partes, pero lo que nosotros debemos estar completamente seguros es que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es una promesa preciosa. Yo los invito a que todos estos versículos que yo les hago mucho énfasis los vayan meditando y los vayan memorizando para que ustedes tengan herramientas en el momento en que están orando, en el momento que están hablando con otras personas. Discúlpenme. La pregunta 10 dice, Dios ha quebrantado sus promesas al pueblo judío al ofrecerle la salvación. ¿Ofrece la salvación o el evangelio a los gentiles? La respuesta la vamos a encontrar en Romanos del capítulo 9 al capítulo 11, hasta el final del capítulo 11. Sería bueno que ustedes lo estudiaran. Tal vez no lo van a entender muy bien por ahora, pero cuando nosotros dentro del estudio lleguemos a esa pregunta, lo van a entender perfectamente. Lo mismo como la pregunta 11 que dice, ¿cómo debe vivir una persona que ha sido justificada por la gracia de Dios? Eso lo vamos a ver en Romanos desde el capítulo 12 hasta el final del capítulo 16. También dentro del estudio que vamos a hacerlo se va a ampliar esta respuesta. Entonces, muchísimas gracias por escuchar. Espero que a muchos les llegue ese momento en que realmente sientan que necesitan de Dios, que necesitan de Jesucristo, que necesitan postrarse ante Él, pedirle perdón por sus pecados, recibirlo en su vida y andar como la palabra de Dios nos dice que debemos andar. Muchísimas gracias, muchas bendiciones y que el Señor los guarde.